me preguntaban, ¿y tú cuándo conoces a Jorge Luis? Mire, desde que se murió el papá, yo lo vi en el aula magna siendo un niño y ahí adelante toda la vida. Pero nunca lo has entrevistado. Digo, no, nunca lo he entrevistado. De manera que Estabas esperando que te entrevistara yo a ti en algún momento, como me dijiste yo antes. sabía que ibas a ser exitoso. Mira, Jorge, Gracias por invitarme. mira, vamos a comenzar con tú. ¿De qué equipo eres? Tiburones de La Guaira, desde siempre, fanático y sectario. Ah, ok. Y es muy curioso porque mi papá siempre fue fanático de los Leones del Caracas. Yo nací en Barquisimeto y mi familia se distribuye entre Leones y Cardenales. Pero yo era, desde niño, muy niño, fanático de los Tiburones, años 70. Y era tan fanático que yo reunía las barajitas de los álbumes, chicos. Y si era de Magallanes, Leones, Águilas, las botaba. Y solamente coleccionaba las de los Tiburones. Ah, pues es una conducta muy magallanera. Pero en este caso era para los Tiburones. De La Guaira. Y la gente me decía, mis compañeros, mis amigos, me decían, pero si tienes el álbum completo, te dan, ¿sabes? Te regalan bicicletas, balones. Eso a mí no, eso no va conmigo. Lo mío es solamente barajitas de los Tiburones de La Guaira. Bueno, ayer me pongo a ver el partido con Panamá, Ajá. de Venezuela. A mí me cuesta mucho decir que Caracas es Venezuela porque tú sabes que nosotros, tanto guaireños, todos los equipos los le tenemos magallaneros. mucho, al Caracas le tenemos mucha... Mucho no sé amor, la palabra, mucho amor. mucho amor. Es un equipo que nos genera mucho ganas de... Mira, entonces me pongo a ver la cosa de Oscar de León, la inauguración del estadio, y vi también parte de lo que transmitieron de La Guaira. Y cuando veo los estadios, oye, el de La Guaira me son una belleza, porque Sí, va muy hacia el bello. mar. Y el otro, de guácatela, eso tiene como 4 pisos, ¿no? Y 7 pisos. 7 pisos, y Siete es pisos. una instalación espectacular. Espectacular. Es un estadio que no tiene nada que envidiar a los estadios de las grandes ligas. No tiene nada Ahí que envidiar. decían que era, en el juego que era el estadio más avanzado de América Latina. No lo dudo, porque se ve No hay espectacular. duda. Incluso está más avanzado que muchos estadios de grandes ligas de Estados Unidos, que bueno, que como ya tienen algunos años, han quedado un poco atrás tecnológicamente. Yo veo la cosa, digo, wow, las tomas, la broma. Pero en las redes hay una campaña que dice, bueno, eso costó 70 millones, ahí se robaron unos reales, qué brío, ¿cómo van a gastar eso? Y el pueblo muriéndose de hambre, con 70 millones se construyen no sé cuántos hospitales, se construyen medicamentos, carreteras, cosas. Y yo te quería preguntar, ese tipo de comentarios, en medio de una crisis del salario, que ya vamos a hablar de eso, ¿cómo se atacan? ¿Cómo se responde? Yo creo que estamos en frente de la parábola, una parábola casi que psicológica, del vaso medio lleno y del vaso medio vacío, Kiko. Porque hay una intencionalidad política en tratar de que los venezolanos y las venezolanas estemos permanentemente sumidos en la tristeza, en la melancolía, en la desesperación, porque eso le produce réditos políticos a estos sectores de estos círculos de la política venezolana que han todo el tiempo apostado a eso para tratar de derrocar al gobierno bolivariano. Si tú revisas, digamos, el hilo conductor de la política de estos sectores de la derecha venezolana en los 20 años de revolución bolivariana, su intención psicológica siempre es la depresión, la melancolía, los venezolanos no servimos para nada. Julio Borges se atrevió a decir que Venezuela era una plaga en países del exterior, lo dijo con esas palabras. La verdad es que es heroico que en medio del bloqueo más brutal que haya conocido el país de este continente, porque ni siquiera Cuba, con Cuba que han sido feroces también, el imperio norteamericano estiró en el tiempo la imposición de sanciones y de bloqueos criminales contra Cuba. Contra Venezuela fueron 762 sanciones en menos de 2 años. Que hayan intentado y que hayan ido contra nuestra principal industria como se fueron contra la industria petrolera, que hayan sancionado la economía del país, que hayan impedido que Venezuela pudiera acceder al sistema financiero internacional y decían, no, eso es solamente sanciones para los chavistas, y resulta que los más afectados en este momento desde el punto de vista del tema de las sanciones financieras y las agresiones financieras son precisamente el sector empresarial, los empresarios privados. ¿Cuántos venezolanos que votan a la oposición, Kiko, no los mandaron a cerrar sus cuentas en Estados Unidos o a cerrar sus cuentas en España o en Europa por el solo y simple hecho de ser venezolanos? Lo cierto es que a pesar de la inmensa agresión, de la feroz agresión, de la brutal acción en contra de nuestra economía, Venezuela es uno de los pocos países del mundo que creció en el año 22
Ya hubo algunos signos de recuperación en el año 21 y yo creo que el año 23 va a ser un año de crecimiento. Eso, sin duda, implica que cuando la economía va creciendo hay que corregir y hay que buscar la manera de recuperar algo que, quieras que no digas lo que te provoca decir, es consecuencia directa de la revolución venezolana, del gobierno de Chávez y del gobierno de Maduro, que es la búsqueda del estado de bienestar. Salud, educación, alimentación, cultura, vivienda, todos esos fueron las marcas definitorias de los gobiernos de Chávez y del gobierno de Maduro. Y contra eso es que se fueron, porque si la intención era precisamente atacar eso, el trabajo que ya se ha emprendido es el de la recuperación de ese bienestar. Pero fíjate. Y perdóname, yo vi yo fui al estadio ayer. ¿Fuiste? Y yo vi... Estaba lleno, 35.000 personas. 38.000 personas estaban en ese estadio No y vi 38.000 caras felices, vi a la gente emocionada, feliz y orgullosa, porque si algo han intentado es tratar de defenestrarle algo que es muy, muy fuerte. Los venezolanos tenemos dos cosas que es reconocido en el mundo entero. Por un lado, el sentido del humor. No sé si tú te das cuenta que cuando el venezolano... Me lo estás diciendo a mí, que yo Bueno, soy... exacto, que has vivido eso toda tu vida. Sí. Pero si hay algo que es típico del venezolano, no sé si tú te has dado cuenta, que cuando va a echar un cuento algo que le pasó, que pasó un carro y pisó un charco y le llenó el pantalón blanco de lodo, se sonríe. Esa es una característica. El venezolano tiene una especie de defensa por el humor. Porque el humor salva. Y sana, y sana. Y otra cosa que tiene el venezolano es un orgullo muy profundo, muy arraigado de su propio ser como venezolano. Pero fíjate, estoy leyendo anoche, verdad que soy un murciélago. Igual que yo. Y Gustavo García, que fue venezolano, que estuvo en el BIP, él durante mi época de dirigente estudiantil liceísta, él era el encargado del Comité Regional del MAS, Gustavo, que es un genio, muy inteligente. Estudió economía, no sé si tú lo llegaste a conocer, pero es más o menos de nuestra época. Él dice que Venezuela va a recibir unos ingresos nuevos que tienen que ser bien pensados, porque si tú dejas de imprimir billetes y conviertes el bolívar respetando el dólar, pues es una oportunidad. En estos días leía Guerra que decía que el gobierno, el presupuesto que presentó no es el verdadero, porque va a manejar muchos reales. Él pone 28.000 millones de bolívares. De dólares. De dólares. Y hay una discusión que he visto, la he tenido en el programa, de quienes creen que hay que meterse a discutir los problemas del país y salirse de la confrontación sobre el tema de cómo hacerlo. Hay un gráfico de Arruba Batista que puso en estos días un amigo, Pedro Elías, en el programa, desde que apareció el petróleo hasta 1977, los indicadores eran de crecimiento y de 1977 hasta nuestros días ha decrecido. Y todo tiene que ver con el tema monetario. ¿Dónde anclas el bolívar? Antes era fácil porque el bolívar era hasta de oro y había reservas en oro y después en dólares. Pero en la experiencia del gobierno o en la política del gobierno lo ha anclado el petro, pero no ha sido suficiente. Entonces, ¿a qué lo anclas? Hay quienes creen que debemos irnos completamente al dólar, como pasó en Ecuador, en una especie de caja de conversión real y descarada. Y hay quienes creen que hay que mantener el bolívar